hablar ahora, hoy, de guerra ideológica y contraofensiva católica. Un tema más que actual. El domingo pasado celebramos la festividad, la solemnidad de Cristo Rey, y que nos dio la oportunidad de considerar cómo es necesario reivindicar esta verdad católica, el reinado de Jesucristo, espiritual, pero temporal y universal, sobre los corazones, sobre las mentes, sobre las familias, sobre las naciones, sobre el universo entero. Hoy no es una verdad muy proclamada, mucho menos aceptada, el mundo la rechaza, pero eso es verdad también porque los católicos se han dormido, no la han defendido, no han hecho valer los derechos del Señor, ¿no? Es decir, el mundo ha avanzado así donde nosotros hemos dejado el campo de batalla. Por eso, más que bienvenida esta conferencia que habla de la contraofensiva católica, algo que no está, digamos, a consideración como si pudiéramos optar o no optar por hacerlo. Si somos católicos, sobre todo si somos confirmados, tenemos la obligación ante Dios, ante nuestro Rey Jesucristo, defender sus derechos, porque para eso Él nos ha dado la gracia, no solamente para santificarnos personalmente, sino santificarnos en la lucha, en la implantación del reinado de Jesucristo. Como podamos, tal vez con muy poco éxito, pero eso no nos interesa a nosotros porque no vamos tras el éxito, sino tras la verdad, que se implementará de manera más efectiva en la medida que estemos en la cruz con el Señor. Así que cuanto más perseguidos seamos y cuanto más parezca o peor parezca nuestra derrota, si nos mantenemos fieles a la verdad y en esta contraofensiva estaremos siempre venciendo. Y el resto lo hace Dios, que la sabe hacerlo mucho mejor que nosotros. En realidad es el que lleva la cruz, en nuestro Cireneo nosotros llevamos un poquito nada más. Así que lo dejo en manos de Juan Carlos. Te agradecemos que estés aquí. Te escuchamos con gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Guerra ideológica y contraofensiva católica. Y voy a comenzar con una anécdota. Más o menos en el 2008, 2009, todavía no se había legalizado el llamado matrimonio igualitario, y me llama un amigo, me escribe y me dice: Juan Carlos, los progresistas quieren presentar una ley y tenemos que hacer una marcha y llevar a 10.000 personas sobre Avenida Rivadavia. Y él estaba muy enfervorizado y estaba bien, porque estaba reaccionando contra algo que era malo y quería una reacción contundente. Y yo le dije: estimado amigo, querido, la acción es algo demasiado serio para dejarla en manos de los activistas. Para que vos metas a 10.000 personas en Avenida Rivadavia en un día, en una tarde, antes tenés que meter a 1.000 personas en la esquina de tu casa, y antes tenés que meter a 10 personas en una reunión y que lleguen todos. Entonces vos tenés que hacer cosas progresivas. Y este es el puntapié con el cual me gustaría empezar esta reunión. Necesitamos avanzar con objetivos que sean modestos, accesibles, y luego ir progresando para escalar. La primera parte de nuestra charla va a ser un diagnóstico, que no me voy a detener mucho en eso porque más o menos ya lo conocemos todos el diagnóstico. Hemos leído libros, hemos asistido a charlas, tenemos cierta formación, sabemos que culturalmente, que políticamente, que a nivel social, la mano no está muy buena, que digamos, la cosa no viene bien. Sin embargo, voy a vuelo de pájaro a hacer algunos comentarios como para ponernos de acuerdo en que manejamos el mismo lenguaje, y luego ir a la segunda parte, que es la parte del remedio, que es la parte que a mí más me interesa. Creo que estamos saturados, estamos atiborrados de diagnósticos, muy buenos por cierto, de grandes intelectuales, de grandes teólogos, de historiadores, de académicos de fuste, pero creo que hay una hiperinflación de diagnóstico y no hay prácticamente una reflexión intelectual sobre una respuesta.
A nivel de leyes, el aborto, la ley de identidad de género, la ley mencionada del llamado matrimonio igualitario, la ley antidiscriminatoria, sancionada en época de Menem, llamada la ley de la Rúa, la ley de divorcio. A nivel de leyes. A nivel de cultura, en la televisión, la búsqueda del rating a cualquier costo ha logrado naturalizar el escándalo y la inmoralidad. En el periodismo, la búsqueda de la audiencia, también a como dé lugar, ha producido la caída de la calidad de la información. En el área laboral, la búsqueda del dinero a cualquier costo se traduce en pésimos sueldos. En el campo electoral, la búsqueda del voto y de mantener la gobernabilidad política se traduce en demagogia. Lo estamos viviendo, ¿no? El gobernador pagando viajes de egresados como si fuera la gran cosa, o ofreciendo cargos públicos indiscriminados para los ñoquis. En las escuelas y en los colegios, la búsqueda de no confrontar con las familias de los alumnos, o sea, la búsqueda de la tranquilidad a cualquier costo, se traduce en una decaída en el nivel de la educación que se imparte, ¿no? Para no chocar con los alumnos, entonces, y no chocar con los padres, ya ahí tenemos que poner un 4, ponemos un 6, y tenemos que poner un 1, ponemos un 5, y muchos profesores lo van dibujando porque no quieren confrontar. Dijimos leyes, dijimos cultura. A nivel del lenguaje, sabemos que nos están salpicando de palabras como género para reemplazar a sexo, interrupción del embarazo para reemplazar aborto. También en la iglesia, el famoso id amigos por el mundo se ha reemplazado por el vayan amigos por el mundo, que es un lenguaje un poco de una escala menor. Hablamos de valores y no de principios. Valores tiene una connotación subjetiva. Valores es lo que a mí me parece valioso, que puede ser distinto a lo que les parezca a ustedes. El docente ya no reprime ni reta, lo que hace es contener, como si el alumno fuese una bomba a punto de explotar. El docente lo que tiene que hacer es contenerlo. Se habla de construir conocimiento y no de descubrir la realidad. Y también esta guerra ideológica está a nivel de nombres. Hay instituciones, hay hospitales, por ejemplo el Hospital Néstor Carlos Kirchner. Ya no se habla de la iglesia militante, sino de la iglesia peregrina. De esa manera se oscurece, se eclipsa el carácter marcial de la fe. Y incluso dentro de ciertos lugares de la iglesia ya no se quiere decir la madre superiora, ¿no? Porque si hay superiores hay inferiores y estamos discriminando, entonces decimos la madre responsable. Con lo cual, alguna persona, algún pícaro una vez le dijo, si ustedes distinguen entre responsables y en vez de decir superiores, significa que todos los demás que no son la madre superiora, entonces son todos irresponsables. Bueno, ¿por qué los ideólogos persiguen todo esto? El objetivo es que no sepamos lo que realmente ocurre. Nos mantienen discutiendo nimiedades, mientras la cosa verdaderamente importante, por ejemplo, el cuestionamiento de la soberanía política argentina por parte de Chile, pasa por otro lado. Oposición y oficialismo discuten tonterías. No, Nisman se suicidó, no, Nisman lo mataron, y están pegándose por eso. Pero en las leyes importantes, leyes culturales que tienen impacto mental, están todos de acuerdo. Y discuten por ahí, ¿no? Ajustes inflacionarios, más rápido, más lento, unos van por el shock, otros van por el gradualismo, pero lo hacen todos parados sobre la sangre de los niños abortados, con primero los protocolos y luego la ley del aborto. Entonces, no creamos que acá hay un debate profundo. El objetivo, dijimos, primer objetivo, que no sepamos lo que realmente ocurre. El segundo objetivo, que las absurdas propuestas nos choquen cada vez menos. Ustedes piensen que hace, no digo 30 años, hace 10 años era impensable la justificación de la pedofilia. Era impensable, no es que era algo vituperable, era impensable. Y de a poco, en los últimos 6-7 años, hay algunos comunicadores sociales, hay algunas personas que van haciendo algún tipo de guiño a la pedofilia. Primero fue este periodista Tenenbaum, que habló de que cuál era el problema de que un hombre consuma pornografía infantil. Después fue hace 1 año y medio, 2 años, en la cuenta del Senado de la Nación,
que difundió un tuit del que nadie se quiso hacer cargo diciendo que los pedófilos podían tener buena voluntad. Es decir, el objetivo un poco es lo que ustedes deben conocer como la ventana de Overton. Es decir, el hecho de que lo absurdo choque cada vez menos y que lo que en realidad empiece a chocar más sea el sentido común. Lo mismo, por ejemplo, pasó con el tema de este año y medio de la pandemia. O sea, lo que hemos hecho es prácticamente tirar una bomba para matar un mosquito. Y ahora incluso hay comunicadores sociales que festejan que estamos naturalizando la distancia, porque claro, ahora nos tapamos las caras, ya nuestra gestualidad está eclipsada y de alguna manera eso nos hace menos humanos, tenemos menos capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque estamos velando una parte de nuestro rostro. Eso sí, tenemos un terror a morir que no nos deja vivir. Todas estas cosas aún no están naturalizadas, pero ellos buscan hacerlo. Hay que entender en la guerra psicológica que ellos buscan naturalizar estas propuestas. El tercer objetivo es que quedemos atrapados en callejones sin salida, de las falsas dicotomías. Por ejemplo, o sos progresista o sos católico liberal. Entonces, mucha gente, muchos amigos, muchos cercanos, muchos conocidos, tienden a caer en el catolicismo liberal. Y son falsas dicotomías, falsas alternativas. El otro objetivo es que nuestro pensamiento quede reducido a una resistencia anecdótica, trivial, insustancial, sin hambre de gloria. Ustedes piensen que para muchas personas lo más valeroso que pueden llegar a hacer es decir, bueno, yo pienso distinto y para mí el aborto es un crimen. Y eso no es que esté necesariamente mal, pero es bastante incompleto, porque no es una cuestión de pensamiento, y además no es que para mí el aborto es un crimen, el aborto es un crimen. Entonces vamos quedando reducidos, o sea, primero la ley respaldaba la verdad, luego la ley respaldó la verdad y el error, y ahora la ley está respaldando el error. Entonces tenemos que entender que esta pulseada, si vamos a pedir migajas doctrinarias, nos vamos a quedar sin nada, sin las migajas y sin la verdad, por supuesto. Por eso el objetivo es que no podamos hacer uso de la plenitud de nuestras fuerzas intelectuales, sino que siempre estemos pensando en, no, bueno, el mal menor. No, bueno, que salga la ley del aborto menos dura para que no salga la más dura. No, que salga la ley de unión civil entre personas de conducta homosexual para que no salga la ley de matrimonio igualitario. No, perder un poquito para no perder todo. Y nos falta la vocación de ir a por todas, como dicen los españoles. Nos falta esa vocación, nos falta esa idea de decir, yo me remango, me levanto la guardia, me paro de manos y de última, pierdo, gano, pero por lo menos voy a por todas. Si apuntamos a la luna, quizás lleguemos a la terraza del edificio. Ahora, si apuntamos bajo, seguramente vamos a terminar en el subsuelo. El objetivo también de estos ideólogos es blanquear y presentar lo inhumano como bueno. La eutanasia es una cosa inhumana. Ahora, fíjense que se está discutiendo en Europa. Es presentar lo normal como si fuese anormal. Que un hombre le regale una rosa a una mujer, que la deje pasar primero, que tenga gestos de caballerosidad. Esos son micromachismos. Es decir, son maneras con las cuales los hombres demuestran su superioridad patriarcal sobre la mujer. Entonces, fíjense, el objetivo es volver odiosas todas las cosas buenas. También los agentes de la ideología buscan estigmatizar lo bueno como si fuera malo. Dijimos, primero presentar lo malo como si fuese bueno y después el proceso inverso. Entonces, la autoridad paterna ya es despotismo. Una persona que ejerce la autoridad, sea en la casa, en el colegio o cuando la policía quiere ejercer su autoridad, no, es la dictadura. Es decir, lo que hacemos es que aquellas cosas que son buenas per se, siempre las presentan desde un costado negativo. Y aquellas cosas que son malas, siempre se presentan desde un costado positivo. Entendamos, así funciona la guerra psicológica. Finalmente,
El objetivo es que nos conformemos cada vez con menos, que es la definición de la tibieza. Por eso hubo un gran intelectual platense que hablaba del frente de algodón. El frente de algodón, que es los que cada vez piden menos. Entonces primero teníamos que salvar la vida del niño por nacer. Ahora ya nos conformamos con decir, no, bueno, no podemos salvarlo, pero por lo menos que no me obliguen a mí a matarlo. Y eso es un retroceso, porque está bien que vos no colabores con el asesinato, pero si al lado tuyo están matando a una persona, vos no podés lavarte las manos y decir, yo no fui. Nosotros tenemos que procurar no solo no participar de esos actos, sino impedirlos, y si es necesario por la fuerza. Entonces, en el entrenamiento para la tibieza lo produce el frente de algodón. Y entendamos que el frente de algodón está entre nosotros. El frente de algodón no es Victoria Donda, no es el progresismo, no es Judith Butler, no es Foucault, Sartre, Marx, Stalin. El frente de algodón no viene con los colmillos a morderte. El frente de algodón está entre nosotros cada vez que nosotros nos rendimos antes de pelear. Cosa que pasó, doy otros ejemplos, con la educación sexual. En el año 2003-2004, cuando se legalizó, la postura de Máxima era impedir la legalización. Pero ¿qué pasó? Se metió el frente de algodón y dijo, aceptamos la legalización siempre y cuando podamos enseñar educación sexual con los principios cristianos. Y hubo una discusión. Y los más lúcidos de esa época, entre ellos Mónica del Río, Ricardo Bach, Antonio Caponeto, el padre Sanaguja, dijeron, señores, si ustedes aceptan el lenguaje del adversario, quizás hoy o durante 5 años, 10 años, puedan más o menos discutir y enseñar algo más o menos decente. Pero el paso del tiempo va a hacer que una vez que la ley recepcione eso, va a cambiar el signo y no van a poder frenar el vendaval. Y estas personas, con mucho voluntarismo y con algo de comodidad, dijeron, no te preocupes. Bien, ¿qué pasó? En el 2018 cae la ley del aborto y el poder político busca hacer exactamente eso, avanzar en la educación sexual y plantearlo como algo frente a lo cual los colegios no pueden oponer ningún tipo de reserva. Es decir, vos no podés negociar con el Estado, porque no sos el igual del Estado. Vos podés negociar con alguien que tenés cierta igualdad, pero el Estado es mucho más poderoso. Entonces ellos se engañaron a sí mismos, engañaron a los demás y cooperaron con la ley de educación sexual. Bueno, ahí lo tienen. Después nos quejamos de, no, bueno, a mi hijo le enseñaron a poner un preservativo, una banana, no, a mi hijo le enseñaron ideología de género. Bueno, pero entró por ahí. Entonces, si no estudiamos historia, después, la verdad, no tenemos derecho a quejarnos, mucho menos a capitanear la resistencia. También pasó con el divorcio, en los 80s, cuando Alfonsín quiso legalizarlo. Acá hay algunas personas que estaban en esa batalla. Mucha gente decía, aceptemos el divorcio. Total, mis hijos, mi familia y yo no nos vamos a seguir casando. Pero desconocían o no quisieron ver el poder pedagógico de la ley. Hasta acá tenemos la parte del diagnóstico. ¿Sí? Más o menos lo conocemos todos. Ahora vamos a la parte del remedio, la parte que todos estaban esperando. Porque esta parte más o menos creo que se maneja bien. El catolicismo argentino está ante una oportunidad histórica, que es la de decir la verdad en un país repleto de mentiras. La primera verdad que tenemos que decir: el mundo actual se muere por falta de Cristo. La segunda verdad: el remedio es relanzar el orden social cristiano, restaurar el orden social cristiano. La consigna de San Pío X: todo debe ser restaurado en Cristo. O sea, por supuesto que hay problemas políticos, culturales, económicos, sociales, geopolíticos, nadie los niega. Pero en última instancia esos problemas se resumen en la falta de verdad y de justicia. ¿Y cuáles son los nombres de Dios? La verdad y la justicia. En última instancia, lo que nos falta es restaurar, reponer el orden social cristiano, que en Argentina viene siendo erosionado, atacado hace décadas. Entonces, para este deber moral que tenemos de relanzar el orden social cristiano, tenemos que procurar una estrategia, porque nosotros no hacemos así y el orden social cristiano vuelve, sino que tenemos que planear, realizar un plan. Tenemos que sentarnos a pensar
Por supuesto que es noble la resistencia, la reacción, pero la reacción ocurre en un nivel visceral, cuando ya tenés al enemigo encima y reaccionás. Pero la planificación ocurre cuando estás sentado y estás pensando qué hacer. Todavía no tenés el enemigo encima. Para esto es necesario fijar objetivos y metas. Privilegiar la calidad por sobre la cantidad. Pensar fuera de la caja. Basta, les pido por favor, tenemos que dejar de rogar por las migajas doctrinarias. Hay que ir por todo. Basta de mendigar un lugarcito para la fe católica en igualdad con otros credos. Basta de utilizar el lenguaje del enemigo. Basta de confundir misericordia con debilidad o santa cólera con fanatismo. Basta de criminalizar el ardor, la pasión y la fuerza. Basta de la obsecuencia. Basta de bajar la cabeza ante lo que es absurdo. Somos criaturas del Logos y no somos hijos del caos. Por eso no podemos consentir o no deberíamos consentir el absurdo. Basta de confiar en quien nos ha defraudado. Y basta de tomar por referentes a intelectuales que no se han batido por la verdad. Hay intelectuales que aparecen, citados en Clarín, en La Nación, y que algunos católicos bien pensantes dicen: ¡ay, pero el Señor es católico! Pero ¿no te das cuenta que si fuese realmente católico y se dijese lo que tenía que decir, La Nación, Clarín, no le publicarían ese artículo? ¿O sería un error y al otro día La Nación y Clarín sacarían una solicitada de este tamaño para retractarse? Entonces tenemos que, en esto, ser un poco más inteligentes. No podemos conformarnos con la mera objeción de la conciencia, porque no evita la objeción de conciencia que se cometa el crimen, ya lo dijimos. No podemos conformarnos con la promulgación de la ley menos mala, o con un falso debate donde se nos escuche en teoría, pero se termine promulgando una ley inicua. La contraofensiva católica requiere criterios claros de organización. Con muchos de ustedes lo hemos hablado de este tema varias veces y estamos de acuerdo. La organización. Repito, privilegiar la calidad antes que la cantidad. En esto reenvío a un libro extraordinario de Jean Uset que se llama La Acción, donde él dice: busquemos primero el núcleo duro, los 1000. No vayamos a buscar muchísima gente, porque cuando vos vas a buscar mucha gente que está unida solamente en el repudio a algo, sí, conseguís mucha gente, pero con un grado muy asimétrico de compromiso, con un grado muy asimétrico de formación, y es un caos. Entonces hay que pensar primero con la calidad. Así empezaron todos, no estoy diciendo algo nuevo. También lo dice el gran estratega Sun Tzu. Muchos dicen: no, yo soy estratégico y yo junto a toda la gente distinta y luego todos terminan trabajando para mí. Primero, que es mentira, eso no pasa. Pero segundo, un hombre que fue un gran estratega, que fue Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra dice claramente que el primer factor decisivo de la victoria es la doctrina. Y lo dice Sun Tzu, anterior al cristianismo, que ni siquiera era aristotélico. Lo dice un estratega de la guerra. O sea, ¿qué más quieren que eso? Entonces dejemos de buscar febrilmente la cantidad por la cantidad. ¿Es bueno que haya un repudio a la ideología de género y al aborto? Sí. ¿Es suficiente para construir una resistencia seria? No. Es un buen punto de partida. Vos después podés tirar de la cuerda, pero no podemos armar algo a partir de eso. También lo dice nuestro Señor. Un reino dividido no puede subsistir. Fijémonos en la historia. Las coaliciones políticas, del signo que sean, que se unieron teniendo diferencias graves, fueron, me permiten la expresión, pan para hoy, hambre para mañana, y el paso del tiempo contribuyó a desmoronar y a mostrar y a exhibir esas contradicciones internas. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el partido gobernante. Lo vimos también en las discusiones del macrismo 2015. Lo vimos, por ejemplo, con el estrepitoso gobierno de la Rúa, donde habían sectores distintos que se congregaron para ganar las elecciones, porque solo en las elecciones el número vale. Y entonces, sí, ganaron las elecciones y a los pocos años el país se vino abajo, medio país
quebró y muchísima gente perdió sus ahorros, sus casas y todo. Entonces, no podemos partir de la cantidad. La cantidad es buena si va organizada, si va nucleada por un principio homogéneo. Estimular la difusión de la palabra, oral y escrita. Estimular a los escritores y a los oradores católicos, a los estudiantes de filosofía, a los estudiantes de literatura. No digo que esté mal que haya personas que se dediquen al marketing, a la ingeniería o a otras disciplinas, pero aquellas personas que están en el campo del pensamiento deben ser estimuladas por nosotros. No va a venir Editorial Planeta, nosotros tenemos que hacerlo. Buscar a quien está capacitado desde el punto de vista del mensaje y encargarle a él la redacción del mismo. Buscar a quien esté capacitado desde el punto de vista del diseño y encargarle a él una tarea acorde a su capacidad. Son todos criterios. Buscar a quien tiene la capacidad de logística y organización y que él se encargue. No puede ser que una persona haga todo. En la contraofensiva, si tiene lugar de manera pública esta contraofensiva, es necesario contar con abogados capaces de asesorar, porque el abogado va a tener el conocimiento de la ley y va a permitir que cualquier cosa que pase tengamos por lo menos una idea de dónde estamos parados ante la ley. Las iniciativas públicas deben contar con una asesoría en derecho. Tenemos que determinar quiénes son los mejores, los que más saben en distintas áreas: política, defensa nacional, economía, psicología, filosofía, teología, geografía, historia. Apoyar y difundir sus producciones culturales en las redes. Y esta gente debe ser gente de doctrina impecable, y no católicos liberales, progresistas, acomodaticios o personas con conflictos de intereses. Porque a veces una persona por ahí tiene buena doctrina, pero piensa esto, pero puede decir esto porque si no va a perder el trabajo. Entonces decimos: mirá, yo te quiero, te aprecio, pero vos no podés encabezar esto. O sea, no puede ser nuestro capitán alguien que está atrás, aunque apoye y nos diga animémonos y vayan. No puede ser. Entonces nosotros no podemos confiar en alguien que tiene las manos atadas. Y esto pasó, les cuento, pasó de una manera trágica en el 2018 y en el 2020-21 con el tema del aborto. Había gente supuestamente provida del riñón del macrismo que lo que hacía era tratar de neutralizar las críticas a Macri en el momento de la lucha contra el aborto. Y claro, porque si vos criticabas a Macri te decían: che, pero mirá que vos estás trabajando, ¿a vos quién te paga el sueldo? Pero eso es una barbaridad. Entonces, una cosa es que él lo haga, pero nosotros no podemos controlar lo que él hace, podemos controlar lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hagamos, no le demos lugar a esa gente o le demos el último lugar. Digo: sí, vos querés hacer esto, perfecto, pero no vas a mandar. Va a mandar el mejor criterio, no el tuyo, porque vos tenés un conflicto de intereses. Y que se enoje el que se enoje. Luego de armar un plan, llevarlo a la práctica, aún a sabiendas de que el plan va a ser imperfecto, puesto que nada nos aporta más información sobre nuestro plan que ejecutarlo. A veces también en nuestro campo pecamos de proyectistas, hacemos castillos en el aire. Por supuesto, no hay que ser mediocres, no hay que hacer la primera idea que se nos venga a la cabeza y que si está mal, pero tenemos que llevar a la acción ese plan, porque la misma acción nos va a dar información sobre cómo mejorar nuestro plan. Animarse a generar fuentes de dinero para poder costear iniciativas católicas. Incentivar a los empresarios católicos a colaborar con generosidad. No, yo no puedo aparecer. Perfecto, vos no podés aparecer porque no querés perder ese dinero, esa empresa. Bueno, poné un dinero, pero no pongas un dinero insignificante, por un dinero que a nosotros nos permita generar una logística. Que cada uno aporte su capacidad, el que es diseñador, el que sabe de logística, el que tiene un auto. A mí me trajo hoy una persona que amablemente se quedó un rato más en Buenos Aires, podría haber vuelto antes, y puso lo que él tenía, sus 5 panes y 2 peces, y me trajo de Microcentro hasta acá. Yo no estaría aquí si no fuese por él. Entonces, esa generosidad tiene que
salir de nosotros. No tenemos que esperar que nos toquen la puerta, sino que nosotros tenemos que decir, bueno, yo te cuento con esto, yo puedo traducir tu artículo, yo puedo editarlo, yo puedo subirlo, yo puedo armar la logística, yo soy diseñador gráfico. Y tenemos que poner esos dones al servicio de la causa. Sin olvidar que también esas personas necesitan comer. Entonces, si una persona tiene ese dinero y lo puede invertir, debe hacerlo. Porque probablemente otras personas que tengan mucho más dinero no lo hagan. Del otro lado, esto pasa. Las grandes empresas que están en manos de dueños progresistas giran millones de dólares a los escritores, a los diseñadores, a la gente de la logística, a los oradores. Entonces, imagínense, si de un lado tienen todo ese respaldo, nosotros no podemos ser menos. Pensemos esto: no organizarnos debería darnos vergüenza. En Europa se organizan los pedófilos para hacer lobby político y buscar que su conducta sea aceptada. En los países donde el aborto todavía está penalizado, los 5 o 6 médicos que se sabe que hacen aborto están organizados con una red clandestina para matar. Donde la droga está penalizada, están organizados justamente para venderla. El narcotráfico está organizado, los abortistas están organizados, los feministas están organizados. Y nosotros decimos, no, esto no es para mí. La verdad, saquémonos el rosario, porque seríamos más coherentes. Otro criterio: no se puede organizar algo en 5 horas. Es necesario procurar reuniones sistemáticas y habituales, semanales, como hacen todas las grandes empresas. No puede ser que los malos se organicen y que la gente que quiera ganar dinero se organice y que los católicos no sintamos el impulso a organizarnos. Aunque al principio no nos salga del todo bien. Porque claro, bueno, es como todo, si nunca lo hicimos en la vida, no esperemos que de un día para el otro vamos a ser geniales. Pero si empezamos a hacerlo, quizás con el tiempo terminemos siendo considerablemente eficaces. Pero las empresas lo hacen. Cuando 2 empresas firman un contrato o una empresa le da un poder a otras personas, le especifican el poder. Los bancos especifican y dicen, yo le doy al señor fulano de tal el poder para que haga esto en mi nombre, y le detalla todas las actividades y acciones que puede hacer. Están organizados. Y por supuesto, si el apoderado hace algo por fuera de esas actividades, le llama la atención y hasta lo pueden demandar. Nosotros lo tenemos en una estructura, pero ni siquiera, el problema no es que no la tenemos, no la pensamos. Y el problema no es que no la pensamos, ni siquiera estamos interesados en generarla. Y tenemos la obligación de estar interesados en generarla y de poner las condiciones para hacerlo. En cuanto a la comunicación, aprovechar la noticia del día para decir algo al respecto. No provocar al auditorio escribiendo cosas que sabemos que con toda probabilidad van a ser rechazadas o malinterpretadas. Nuestro Señor decía, no tirar las perlas o las margaritas a los chanchos. Si realizamos un acto público, acá en La Plata se han hecho muchos, en algunos yo he asistido, no puede hablar cualquiera, tiene que hablar alguien que tenga cierto entrenamiento. Y el que hable no puede hablar de todos los temas a la vez. Vos en un acto público no podés tocar todos los temas. Bill Gates, la vacuna, el progresismo, los años 70, el liberalismo, la Inquisición. No podés hablar de todo, tenés que estar concentrado y enfocado. Procurar no embotellarnos ni superponerlos con los mensajes. A veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Te enterás que hay una conferencia un día y a la misma hora, en la misma ciudad, hay una conferencia que responde más o menos al mismo público. Entonces la gente tiene que elegir. Hay que distinguir el lenguaje verbal del escrito. No podemos hablarles a todos de la misma manera. Uno son las reglas del lenguaje verbal y otros son las reglas del lenguaje escrito. Tener una red de contactos para difusión, una red de contactos clave para, digamos, tocar cada vez que uno tenga que publicar algún artículo o una carta de lectores o una reseña, una réplica. Tenemos que estar atentos, leer los diarios, ver lo que se dice. Si de repente la revista Viva, por decir algo, saca un artículo donde dice Santo Tomás de Aquino está a favor del aborto, nosotros no podemos, qué mal esto. Tenemos que buscar
por decir algo, al especialista en este tema, que podría ser entre nosotros Mario Caponeto, conocer sus argumentos, escribir un artículo, mandar una réplica, mandar una carta de lectores y empezar a difundir entre nosotros eso para generar un movimiento, llamar a las redes, llamar a la radio que están bajo la órbita del diario Clarín y contraatacar. No hacemos eso. Pero no solamente no lo hacemos, no lo intentamos. Y no solamente no lo intentamos, ni siquiera se nos ocurre. Ahora, del otro lado sí. Entonces los resultados son los que ustedes ven. Debemos presentar batalla en todo lugar donde se ataque la fe sobrenatural o se ataque alguna verdad natural, pero que a nosotros nos importe. Por ejemplo, verdades históricas. Si se ataca a la iglesia por la evangelización de América, no es una verdad sobrenatural, no es parte del credo. Pero nosotros no podemos decir, no, esto no me incumbe. No, porque el logos es el logos de lo sobrenatural, pero también de lo natural. No seamos cómodos. Debemos distinguir claramente entre lo que en la administración de empresas y en publicidad se conoce como el producto y el marketing. Una cosa es nuestras condiciones como nuestro pensamiento doctrinario y otra cosa es cómo nosotros acercamos ese pensamiento doctrinario al otro. Cada uno sabrá, muchas personas deben trabajar más un punto que el otro. Hay personas que tienen una formación extraordinaria y no tienen las herramientas, por ahora, para comunicarla. Y hay otras personas que tienen todo lo contrario. Tienen muy buenas herramientas, pero no tienen formación. Entonces tienen que complementarse. ¿En dónde estamos parados? Cada caso es distinto. Yo no los conozco a todos ustedes, pero cada uno tendrá que hacer su propio análisis. Pero como católicos argentinos, estoy seguro de que tenemos una capacidad de respuesta enorme ante los acontecimientos que pasan. Es decir, tenemos un corpus doctrinario teórico que da respuesta a todo lo que está pasando, que puede hacer un juicio de valor sobre las cosas. Entonces, para empezar, nuestro producto es muy sólido. Ahora, nosotros tenemos que organizarnos para la mayor eficacia en la comunicación de ese producto. Esto fue muy mal entendido por el progresismo en los años 50 y 60, y entonces, buscando la mayor eficacia, cambiaron el lenguaje, cambiaron la fe y luego tuvimos las consecuencias nefastas. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de, manteniendo la sustancia doctrinaria, mejorar. Y después en lo personal, por ejemplo, leer más, estudiar más, incorporar la lógica, incorporar la salud física, el ejercicio. Recién hace un rato hablaba con unos amigos de que estábamos haciendo ejercicio para ser cada vez mejores. Mejorar la oratoria, la dicción, comprar materiales, sonido, micrófono, la logística, mejorar nuestro sistema de producción, es decir, no trabajar tanto en producir como trabajar en nuestro sistema de producción. Conocerán la anécdota, 2 personas estaban cavando buscando oro. Luego de 5 horas de cavar, las 2 encuentran una pepita de oro. Uno, ¿qué hace? Va y se compra una gran cena, una suntuosa cena, y se relaja. El otro va y compra una pala mucho mejor. Cuando vuelven a trabajar, el otro está sacando más tierra, pero el otro sigue con una pala muy deficiente. El otro encuentra otra pepita de oro en menos tiempo. ¿Qué hace? Va, le invierte y compra un tractor. El otro, ¿qué hace? Luego de muchísimo más tiempo encuentra otra pepita de oro, pero no compra una pala, sino que compra otra cena y sigue comiendo. Entonces, ¿qué pasa? El otro trabaja en su sistema de producción, mientras que el segundo solamente trabaja en producir y trabaja sin inteligencia, trabaja como torpe. Bien, a la larga los mejores resultados los obtiene el primero. Así tenemos que ser nosotros. Lo que tengamos, invertirlo para poder tener una pala más grande y luego un tractor y luego un tractor más fuerte y luego sacar más. Finalmente, la última distinción clave en la eficacia pasa por distinguir algo que acá los que están en la ciencia de la psicología
lo podrán conocer. La distinción básicamente es entre aquello que depende de mí o de nosotros y aquello que no depende de nosotros. La verdad es que dedicamos demasiado tiempo a las cosas que no dependen de nosotros. A despotricar. No, mirá lo que dijo este periodista. No, mirá lo que dijo este político. No, mirá lo que dijo esta persona, este teólogo, este artista, Lo que dijo está mal, tenemos un buen juicio. Pero no nos dedicamos a contraatacar, a resistir, a rebatir, a hacer algo contra eso. No nos dedicamos ese tiempo. E incluso a veces también uno ve cosas o conductas de alarde que son molestas. Típico. Llega una persona, esto me ha pasado hace muchos años, llegan muchachos con la bandera de Malvinas, ¿no? Cantando con un pañuelo rojo, con la boina, todo tradicional. Entonces cantan las marchas, cantamos por allá, hacemos esto, nos ponemos en el mail, en la tradición, vivalapatria@gmail.com, y somos todos, levantamos la voz. Bueno, y a la hora de criticar y de cantar marchas, estamos todos. En las peñas estamos todos. En el baile estamos todos. A mí me encanta todo eso. Me encantan las marchas, me encanta la peña y me encanta cantar. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? No puedo porque no, porque esto, porque no, porque he llegado a escuchar, mi novia no me deja. Bueno, dejala vos a ella. Mi novia no me deja militar, no, porque no me quiero arriesgar, no, porque qué va a decir mi jefe, no, porque no sé qué. Siempre metemos excusas. Entonces, dejemos de dedicar tanto tiempo a las cosas que no dependen de nosotros. Concentremos en lo que depende de nosotros. De mí no depende que, por decir algo, página 12 saca un artículo contra la evangelización evangélica. Lo va a sacar, haga lo que yo haga. De mí sí depende que mi reacción ante lo que ellos hagan. Entonces, ellos hacen eso, bien, ¿yo qué hago? Busco un historiador, me organizo, busco una respuesta, le saturo la carta de lectores, luego le mando una carta de lectores a La Nación y Clarín y digo, miren, página 12 no va a publicar esto y lo que quiero decir es esto. Buscamos un contacto. No, mira, yo tengo un contacto en La Nación que lo puede publicar. Buscamos que la carta salga, luego hacemos que la resistencia se multiplique. Pero eso lo tenemos que hacer si estamos entusiasmados. Ahora, si estamos dormidos y no nos importa, o peor, creemos que no vale la pena, los resultados son los que están a la vista. Nuestro mayor problema es que no estamos dispuestos a hacer algo y a perder. Queremos siempre ganar. Queremos siempre hacer algo que salga bien. Y es como que el hecho de que no salga algo, hacer algo que no se obtenga los resultados, nos resulta traumático. Pero eso es lo que nos hace crecer como personas. Los grandes jugadores de básquet, de fútbol, los grandes deportistas, nosotros vemos la cumbre, vemos a Lionel Messi pateando el arco, o vimos a Manu Ginóbili, estamos viendo a Luis Scola, pero hay horas y horas de entrenamiento donde se equivocaron. Michael Jordan tiene una gran frase donde dice: he fallado 8.000 tiros en mi carrera, he fracasado muchas veces y por eso ahora tengo éxito. E incluso hay grandes empresarios que han realizado emprendimiento que quebró, segundo emprendimiento quebró, octavo emprendimiento quebró, y recién por ahí, al 15º emprendimiento, el tipo encuentra la forma y se vuelve multimillonario. Tengamos amor a la práctica y entendamos que el fracaso es parte de la vida. Y no podemos al fracaso llamarlo con otro nombre, sino como nuestro maestro. El fracaso nos enseña. Ahora, el que nunca intenta nada, nunca mejora. Porque nunca sabe dónde se está equivocando. Entonces, no depende de nosotros cuántas visualizaciones va a haber en un video, pero sí depende de hacerlo lo mejor posible y grabarlo. Y hacerlo relativamente rápido y con buenos argumentos. No depende de mí que el adversario me reconozca validez a mis argumentos, pero sí depende de mí
estudiar los argumentos del adversario. No depende de mí convencer, pero sí depende de mí ser convincente. Entonces, esta es la tarea de una cierta emancipación emocional, de una soberanía mental. No trabajemos en convencer a los demás, trabajemos en ser cada vez más convincentes nosotros. Si tuviese 8 horas para derribar un árbol, pasaría 7 horas afilando el hacha. Dejemos de agarrar un hacha desafilada, pegándole al árbol en la esperanza que el árbol se rompa. Tomémonos un tiempo, afilemos el hacha y luego volvamos a intentar. Tener reuniones para autocorregirnos es muy importante. Ahí vemos que hicimos mal en nuestras interacciones. Tenemos que buscar, y ya vamos terminando, procurar desarrollar habilidades y no la fiebre por el resultado. El resultado no depende solamente de mí, depende de 1.000.000 de factores que no puedo controlar. Pero desarrollar habilidades sí depende de mí. Ser cada vez mejor sí depende de mí. Seguir el principio de los japoneses, el principio del Kaizen, de la mejora constante, sí depende de mí. Entonces, trabajemos en lo que dependa de mí. Lo que no depende de mí, hagamos de cuenta que no existe. Usémoslo de trampolín, solamente para poder relanzar la contraofensiva. Finalmente, no tengamos miedo. Séneca le dijo a Nerón, al tirano Nerón: tu poder radica en el miedo. Yo no tengo más miedo, por lo tanto tú no tienes más poder. Los anarquistas dicen, y en esto vamos a darles la derecha, la verdad, quien quiera que la diga, el poder que ellos tienen es el poder que nosotros le damos. Y en esto, ¿saben qué? Los anarquistas tienen razón. Virgilio: pueden los que creen que pueden. Y finalmente termino con la parábola de los talentos. Había 3 personas que recibieron de su jefe unos talentos. Unos los hicieron fructificar y otro lo puso simplemente en el banco, y no, ni siquiera lo puso en el banco, sino que lo enterró. Luego vino el dueño. Había 2 personas que pudieron multiplicar esos talentos y le ofrecieron talentos multiplicados. Y hubo otro que no hizo nada, que enterró los talentos y fue condenado. ¿Quién queremos ser nosotros? Entonces, no desperdiciemos nuestros talentos, invirtamos nuestros talentos, hagamos fructificar los talentos, creamos en la posibilidad de la victoria, porque la primera condición para ganar es creer posible el éxito. Hagamos todo eso y todo lo demás se dará por añadidura. Muchísimas gracias. Nos vemos en la necesidad de formar movimientos. Como decíamos al principio, el tema de generar la famosa masa crítica para enfrentar grandes adversidades, y bueno, en base a esto a veces ingresan personas católicas, por principio provienen de acá, ¿no? Y otras que no. Entonces, estas personas que también ingresan bajo la condición de poder trabajar y todo, lo que se trata de hacer, y si te pregunto si es válido, la alternativa es tratando de una evangelización a través del ejemplo, en principio, y después, así como en persona, recordándoles, invitándolos a la iglesia nuevamente. Muchas personas que, no estoy nombrando a alguien de acá, pero que después, bueno, vienen, se familiarizan, que recuperan su fe y todo eso. ¿Esta estrategia te parece válida? Sí. El problema no es la estrategia de ir de a poco, sino la falta de estrategia de no hacer algo con los que sí están formados. Es decir, todos hacemos eso, o a nivel social o a nivel individual. El problema no es que vos quieras llevar de a poco a alguien que se está acercando y aproveche los temas en común para luego ir llevándolo a una cosmovisión más profunda, sino el problema es que con aquella gente que ya está formada y que ya podría armar un núcleo duro y que ya se podría organizar y que ya tiene todo eso claro, esas personas no se organizan. O sea, el problema no es lo que estás contando, sino lo que no hace por lo general esa gente. Y a veces
creo que encontrás muchas personas dispuestas a trabajar y hacer cosas que vienen de... También es cierto lugar. eso. Sí. Bueno, en política muchas veces dicen el mejor perro que tenemos es el gato. ¿Sí? Que ilustran esta situación. Que vos querés hacer algo y los que podrían hacerlo no lo quieren hacer, y los que lo hacen de manera imperfecta o deficiente tienen muchísimas ganas. Y tenés que manejarte con eso. Ahora, una cosa es que esa situación sea ideal, otra cosa es que tengamos que manejarla. Manejémosla, pero no digamos que es ideal. Y tratemos de ir hacia eso ideal. Hacia el todo primero, después. Hola, ¿cómo estás? Bueno, seguro que acá todos vieron la noticia que salió hoy, que Bisotti va a imponer el pase sanitario. Yo quería preguntarte, porque yo no conozco a nadie vacunado que esté en contra del pasaporte, digamos. ¿Cómo se puede hacer para convencer a la gente de que el pasaporte está mal y llevar a cabo una respuesta, como dijiste vos, para impedir eso? Porque para mí el problema no es la vacuna, sino no es el problema que esté vacunado, sino convencerlo de que esto va más allá de la vacuna. Al final de la charla dijimos que lo importante no era concentrarse en convencer, sino en ser convincentes. El proceso de convencimiento es complejo, no es mecánico. Una persona se convence por muchas razones y a veces sin razones, a veces por experiencias personales. Chesterton decía que hay gente que se convierte con un libro, un paisaje, un amigo y un drama, y el terror a morir. Entonces, esas son circunstancias que uno no puede planificar. No existe un laboratorio de la conversión y tampoco existe un laboratorio del convencimiento. Lo que existe es un automejoramiento que incrementa la probabilidad de que vos convenzas. Es decir, si vos tenés tus argumentos en claro, si vos estudiaste, si vos sabés hablar, si vos tenés firmes tus fuentes, la probabilidad de que persuadas es mayor. Pero siempre estamos en el terreno de la probabilidad. ¿Por qué? Porque en última instancia la persuasión y el convencimiento responden también a factores que no son solamente racionales. Hay también factores morales, afectivos. Hay gente que, por ejemplo, no puede hacer, por decirte otra cosa, saliendo del tema de la vacuna, hay gente que no puede aceptar el infierno porque dice, ay no, si el infierno existe, quizás mi abuelo fue al infierno y yo lo quiero a mi abuelo y no puedo aceptar que mi abuelo se haya condenado. Entonces hay un factor afectivo que lo que hace es retardar la aceptación de una verdad. Y en este tema está repleto de factores afectivos. Entonces, vos no vas a tocar un botón y convencerlos, pero lo que podés hacer es estudiar cada vez más los argumentos, entender que la emergencia sanitaria no está demostrada, que los instrumentos para medir la emergencia sanitaria están manipulados, que las predicciones fueron catastróficas y no se cumplieron, que la cuarentena se cumplió de manera muy asimétrica en todo el mundo y que los resultados son totalmente caóticos y que no hay correlación entre las mayores cuarentenas más estrictas y los menores resultados. Entonces, cuando vos pones esos argumentos ante la mesa, el otro tiene que después hacer su movida. ¿Cuál es la movida del otro? No lo sé. Si el sueldo del otro depende de que no entienda lo que vos decís, probablemente no va a entender lo que vos decís. Pero no lo sabemos. O sea, vos tenés que capacitarte en cada vez ser mejor. Y siendo mejor, los resultados van a aparecer. Eso es lo único que te puedo decir. No te enojas, Mariano, le damos prioridad. El orden, por suerte. Gracias. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por venir. Te he dicho varias veces, me gusta mucho escucharte, es muy entretenido. Gracias. Me quedaba un poco con algo que decías más o menos del final.
puedo resumir en la frase, mantenerte en la lucha y en algún momento vas a triunfar, con lo que decías con el tema del emprendimiento, de pegar recién al emprendimiento número 15. ¿Tenés algún testimonio personal o algún testimonio de otra persona que quieras transmitir porque lo valga, sea para escribir un libro, para algún trabajo o para otra cosa que pueda complementar un poco ese mensaje que dijiste? Sí, mi primera discusión en la facultad, yo tartamudeaba. Estaba tan nervioso, estaba el padre Francisco Leocata, que no sé qué tontería estaba diciendo, sobre Rousseau, y yo tenía 18 años. Y les debe pasar a ustedes mucho. Vieron que cuando uno está convencido que algo es verdad, cuando hay una persona que está enfrente que lo niega, surge el fuego sagrado que querés discutirle y pelear, que debe pasar y creo que es muy sano que pase. Entonces yo levanté la mano y con respeto, pero le planteé una objeción. Y me acuerdo que en ese momento estaba tan nervioso que tartamudeaba. Pero lo único que hice fue violentarme a mí mismo, intentarlo. Habrá salido 3 puntos. Lo intenté de nuevo y en algún momento estoy acá, hablando con ustedes. O sea, se puede hacer y hay que intentarlo. Una vez una persona me dijo que a veces nuestro principal terror es a que vean nuestro cuadernito de cálculos matemáticos que está lleno de manchas. Vieron que en primaria tenemos 2 cuadernitos. El cuadernito de matemáticas que le presentamos a la señorita, que es perfecto, todo ordenado. Y el cuadernito donde hacemos todas las cuentas con manchas, que está todo. Entonces hay mucha gente que no quiere tener ese cuadernito de manchas, que quiere ir por la vida, que todo le sale bien en la primera. Esa gente, aunque a veces acierte, a veces por una situación personal más cómoda, incluso económica, en cuanto tiene un problema, se viene para abajo. Te cuento otra anécdota. Yo fui docente de chicos de 7º grado. Me acuerdo que en un momento mis exámenes no eran solamente de memoria, porque en eso hay gente que siempre aprueba. Yo los hacía pensar. Y se daba algo de que generalmente los alumnos que tenían todos 9, 10, porque estudiaban de memoria, conmigo no es que les iba mal, pero no les iba tan bien. Y un día una chica, una nenita de 12 años, tenía 9, 10, era perfecta, era impecable, se portaba bien. Y un día conmigo le hago un examen y se saca un 5.50. No saben lo que fue. Fue un drama. O sea, parecía que había ocurrido una tragedia educativa. Y había otros compañeros que estaban acostumbrados, tenían un 4, un 3, un 5, ahora los varones en general somos más. Y lo miraban diciéndole, Sofía, no pasa nada. O sea, que también, ¿qué pasa? Cuando vos no practicás, tenés terror a la acción. Cuando vos te animás y lo haces, te das cuenta que no es tan terrible. O sea, a ver, yo me pude recuperar de ese tartamudeo en la UNSTA a los 18 años, 2004, miren lo que les estoy diciendo. No pasó nada. Pero el tema es que hay que luchar con ese ego que quiere siempre tener el cuadernito perfecto y mostrar al mundo ese currículum. Y a veces tenemos que animarnos a intentar algo y que no salga perfecto. Y luego levantarnos. O sea, aceptar el peor resultado posible mientras trabajamos por el mejor resultado posible. Ahora sí, Mariano, porque... Bueno, todos los que estamos acá creo que estamos sabiendo que estamos en el fin de los tiempos y que la situación inclusive bíblicamente Yo no lo sé, se dice que, bueno... Podemos creer, pero no lo sé. Y que los santos pueden llegar a ser vencidos. A pesar de esforzarse, lo puedo explicar esto un ratito, que hay que hacerlo mejor. Eso está claro. ¿Cómo entraría acá considerar que en el fin de los tiempos, sea cual sea, que ya Jesucristo en un momento va a ser quien va a derrotar al mal, ya con su resplandor de su presencia ya va a ser aniquilado el mal en la tierra, eso va a ser la terminal. Entonces,
no podemos cambiar Apocalipsis, no se plantea, hay un momento también para guardar todos los dones de Dios hasta que vuelva. Entonces, ¿cómo depende cada persona, cómo puede hacer cada persona para distinguir justamente esto? Cuando es el momento de martirizarse o retirarse y guardar la Eucaristía, la confesión, un sacerdote, una capilla o comunidades autosustentables, que es un camino que también, a ver, el Señor va a venir a decir, ¿encontraré fe en la tierra? O sea, ¿cómo compaginan? Me gusta tu pregunta, me parece interesante. La fortaleza tiene dos actos. Santo Tomás explica que tiene el acto de atacar y de resistir. Y hay criterios de acción. Si ustedes van al catecismo, por ejemplo, para la guerra justa, uno de los criterios es que tienen que haberse agotado todos los medios. Otro criterio es la proporcionalidad. Otro criterio es que mi resistencia tiene que ser un mal menor que la tolerancia de ese mal que se viene soportando. Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo muy, muy obvio, muy claro. Yo tengo un trabajo y ahí tengo un compañero que me molesta, pero cobro un dinero y me gustaría no tolerar a ese compañero y renunciar, pero pongo la cosa en la balanza y digo, prefiero tolerar a este buen hombre y a perder el dinero y tener algo mucho peor. O sea, uno que hace una ponderación de bienes. Esto lo hacemos permanentemente. Cuando la ponderación de bienes te da de que, mira, es mejor que toleres a que reacciones, tolerás. Cuando la ponderación de bienes te dice, no, tenés que reaccionar y sacar la espada, sacar la espada. Ahora, eso es un juicio intelectual humano. ¿Qué significa? Que participa de todas las limitaciones de los juicios intelectuales humanos. O sea, ¿somos infalibles? No. ¿Conocemos todas las variables? No. Entonces, no existe un criterio infalible para decir ahora hay que atacar y ahora hay que retroceder. Porque si no, seríamos Dios. Lo que existe es una capacitación para cada vez tomar mejores decisiones. En este caso, ¿yo qué pienso? ¿Ustedes tienen las manos atadas? ¿Alguien los está amenazando con un arma? Tenemos muchísima más libertad de la que creemos. Lo que pasa es que quizás no tenemos la libertad psicológica y moral, me estás distrayendo, para reaccionar. Ambos, para que no estés solo en el pecado. Para que no estés solo en el pecado. Nada, está bien. Ahora, quizás no tenemos la libertad psicológica. Bueno, entonces, ¿será que tenemos que trabajar más en la libertad psicológica y moral? Pero eso te lo da la prudencia. Ahora, ojo, que acá hay dos extremos. Está la prudencia como virtud. Prudencia carnal. El que tolera cuando no debe tolerar. Por cobardía, por acomodaticio, porque tiene conflicto de intereses. O por orgullo, porque dice, no, si yo salto ahora lo voy a hacer mal, entonces prefiero no hacerlo. Y el otro es el contencioso, el que está siempre sacando la espada. Entonces todo es una guerra y todo es una lucha y todo... Bien, hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, perdóname si acá hay algún abogado, dicen que los abogados tienden al problema de el pleito permanente. Viene la esposa, ¿pizzas o empanadas? Vamos a ver qué dice el juez, ¿no? O sea, hay que distinguir. Ahora, cada uno de nosotros se conoce. Yo no puedo saber en dónde estás vos, pero cada uno tendrá que ver hasta dónde tiendo. ¿Tiendo más a la imprudencia o tiendo más a la debilidad? ¿Tiendo más a acomodarme o tiendo más a que discuto todo? Entonces, encontrar un equilibrio, como todo en la vida es eso. Y también aceptar que te podés equivocar, perdonártelo y seguir adelante. Ahora, a mí lo que más me molesta, perdóname, agrego, son las personas que
digamos, encarnecen a los imprudentes, pero con los cobardes son amigos, no pasa nada, y está todo. Entonces, me parece que hay que, a ver, si está mal el imprudente, está mal el cobarde. Y si vos en realidad estás abrazando al cobarde para castigar al imprudente, en realidad lo que te falta es ardor. A veces lo que falta es amor a la verdad. Es simplemente eso. Estamos más cómodos en nuestro sillón, mirando como el mundo entero se viene abajo sin hacer nada. Total, yo estoy en mi casa con mis hijos, mi trabajo, y yo estoy bien, lo mío. Y ahí puede haber egoísmo. ¿Sí? Entonces, las dos cosas digo. O sea, está mal la imprudencia, pero también está mal la cobardía. ¿Dónde estamos cada uno? No lo sé. Yo no soy el Padre Pío que tiene cardiognosis. Pero creo, y estoy seguro que el catolicismo argentino en general tiende más a la cobardía y a la comodidad que a la imprudencia. Es más, a un imprudente vos lo podés calmar. A un imprudente lo podés... Vení, te explico. Porque al imprudente en el fondo es falta de destreza. Ahora, el tipo que es cobarde o que tiene conflicto de intereses, ese es mucho peor, porque ese ya tiene un problema muchísimo más grave del corazón, de que no es generoso con Dios. Así de simple. Hola. Vos sos María Laura. Voy a sacar el cuadernillo con manchas. Bien. ¿Sos profesora? Sí, no, te quería preguntar, ¿qué nos recomendarías? Porque nosotros sabemos, bueno, la verdad y la justicia es algo que el católico tiene que llevarlo, ¿no? Si bien todos lo sabemos, o por lo menos de nuestra opinión, la verdad la llevamos en Jesucristo. Ahora, la justicia, ¿cómo sería el plan digamos, de acción? Eso también tiene que ver con ese Mariano, ¿no? Si esperamos a que vuelva a nuestro rey, pero acá, ¿cómo nosotros podemos, digamos, con un plan de acción más, como se comenta, que sea verdaderamente la justicia y así, de esa forma, uno también demostrar que eso es la justicia? ¿Cómo Es muy parecida a la pregunta del muchacho. Yo tendería a... estar al lado, no solo de demostrarlo, sino Sí. al lado de ver el campo de acción, ¿no? Cuando vos decías de buscar una estrategia. Primero hay que formar un movimiento. La gran cosa maravillosa que tuvo la Acción Católica fue un movimiento de laicos católicos. Que había un problema, ocurrió un hecho, no sé, ley del divorcio en los 50 o en los 80, la ley del divorcio de nuevo, hace una respuesta. O sea, hay que buscar un grupo organizado, nuclear, un grupo de personas que se dediquen sistemáticamente a trabajar 24/7. Tienen que estar todos los días craneando cómo hacer, como decía el padre Castellani, hacer verdad. Acá no hay mucho misterio, es hacer verdad. Y hacer verdad significa entender que la esencia del mensaje tiene palabra e imagen. Y siempre la imagen subordinada a la palabra. Entonces, para eso necesitas al experto en el pensamiento. Y luego necesitas el instrumento, que es el experto en el diseño. Palabra e imagen. Vos necesitas las dos cosas. Un movimiento organizado de personas que cada 2 o 3 días se reúnen y digan, bueno, hacemos esto. Y se hace. Y luego se dice, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Fueron estos. ¿Fueron los que esperábamos? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Qué hicimos mal? Nos equivocamos en esto. ¿Qué podemos hacer mejor? Listo, lo hacemos de nuevo. Si necesitamos esa práctica, es a veces por ahí difícil poner en palabras. Sería mucho más fácil que lo vivieras. O que lo viviésemos. Claro, por eso decía, digamos, nosotros tenemos una causa previa. Sí, Pero lo hacemos por justicia. por supuesto. ¿Y qué otras causas más? Ah. El orden de prioridad también. Todas. Hay muchas. Pero por ejemplo, primero, la lucha contra el aborto es fundamental, pero también está la lucha contra la ideología de género. Y ahí tenemos un problema, que dentro de nuestro grupo hay gente que dice, estoy en contra del aborto, pero respeto si vos estás a favor de la ideología de género. Y a esa gente es la primera que hay que ordenar. No sé qué pensaron cuando yo hice esto. Ordenar, estoy hablando de ordenar. Alinear. Alinear. ¿Sí?
Pero no solo el tema de la ideología de género, la educación sexual, el tema de la mentalidad anticonceptiva. Ahí tiene varios temas: eutanasia, la justificación de las drogas, tema de la conducta homosexual, entenderlo. Bien. Primero que nada eso. Después hay otros temas urgentes. Tenés en historia los años 70, tenés en historia también el tema de Malvinas, tenés el tema de los entretenimientos de los jóvenes. Por ejemplo, es importantísimo que se fomente el buen baile. El buen baile. No puede ser que los jóvenes tengan dos opciones: o voy a un boliche y me corrompo, o no bailo. No, Chesterton mismo reivindicaba el baile. Entonces nosotros tenemos que, esa es otra causa que podés. No puede ser que los jóvenes no tengan opciones, ¿no? Porque si no, es como esa frase que decía: todo lo que es rico o es lindo es pecado o engorda. Entonces no puede ser así, Entonces tenemos que fomentar las buenas diversiones. Otras cosas que tenemos que hacer es destruir toda esta falsedad en torno a la llamada pandemia, que no ha sido demostrada y que todos creemos que solamente es una palabra. Falsificación de los instrumentos. Se ha presentado gente que murió por coronavirus y que en realidad murió de otra cosa. Se han inflado las cifras, se ha aprovechado la cuarentena para hacer un control social. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, hay muchas causas. ¿En cuál te vas a poner? Depende también de tu habilidad. El tema de los colegios: hay quien tiene más vocación pedagógica, hay quien tiene más vocación jurídica, más vocación política, geopolítica, pero todos tienen que estar coordinados. Ahora, para eso hay que tener una formación y un mando, y para eso hay que saber mandar. Ahora, si yo mando una cosa hoy, mañana mando la contraria, y después te mando una cosa y nunca confirmo que la hayas hecho, entonces los jefes en las empresas que buscan dinero son mucho más eficaces que nosotros. Por ejemplo, un buen ejemplo sería que vos tomes a un jefe de una empresa y digas: ¿cómo trabaja? Bueno, aplicar esos mismos criterios en la lucha cultural. Yo pensé que vaya bien, ¿no? ¿Sí? ¿Capio? Te quería preguntar, no sé si me voy a enviar un poquito ¿Capio? del tema. ¿Ah, sí, la señora? Ah, está bien. No sé si me voy a desviar un poquito del tema, pero sí lo he inferido en el catolicismo. Porque yo la parte adolescente realmente la pasaba en la iglesia. Pero la pasábamos en la iglesia porque realmente el cura tenía una paciencia terrible. Aparte que vive todavía, tiene 84 años, el señor Monseñor Monserrat, que está en Zárate. Y realmente era una iglesia militante. Entonces yo te quiero preguntar a vos, ¿qué posición tenés ante la iglesia militante que hubo y que la viví en los años 70, que fue la teología de la liberación? Te respondo. Mi posición es que esa iglesia fue Porque nosotros amábamos ir a ese lugar. fue fallidamente militante. ¿Por qué? Porque había una militancia que era la militancia ortodoxa de los guerreros católicos. Ahora, lamentablemente, ocurrió que hubo una infiltración del marxismo en la teología, y esa infiltración pseudo-comunista se mimetizó y se cristalizó en lo que se llamó teología de la liberación. Entonces, mucha gente de buena voluntad fue estafada por esa falsa teología y usó las palabras de la militancia vaciándolas de significado. Entonces yo creo que hay una verdadera militancia católica, que es la que estamos proponiendo, y luego hay, lamentablemente, pálidas imágenes de esa militancia en donde se confunde la militancia que estamos proponiendo con la teología de la liberación. Es cierto, los tipos también planteaban militancia. No, porque yo recuerdo con mis compañeros, no veíamos la hora de que sea la hora de ir a la iglesia.
porque nosotros lo queríamos escuchar al cura, porque el cura decía, acá el que se va a bautizar viene igualmente vestido, porque le poníamos una mantita blanca, porque acá hay fotos, no va a haber bautizado de primera y de segunda, acá somos todos iguales, y si vas a sacar fotos, vas a sacar fotos para los chicos pobres, vas a sacar fotos para los chicos ricos, o si no, te vas a la miércoles, y así decía, y nosotros lo amábamos. Y decía, déjenme la cocina limpia, hagan lo que quieran, pero la cocina me la dejan limpia. Y nosotros amábamos ir a ese lugar, porque la casa de él estaba abierta. Entonces, éramos como que la militancia. Después decía, ¿usted sabe que hay gente sin alfabetizar? Entonces se había quedado en la iglesia, no había sacerdote. Y si quién va a ir a la mañana, a las 8 de la mañana, a alfabetizar y a servir el bate cocido. Y bueno, pero nos peleábamos por ir. Y ahora no ocurre eso. Bien, ahí lo que yo le diría es lo siguiente: no está mal, o mejor dicho, está bien todo eso que ustedes hacían. El problema era que eso, lamentablemente, en los teólogos de la liberación estaba apuntalado por una mala teología. Entonces lo que tenemos que hacer es apuntalar. ¿Quién era de la teología de liberación? ¿Te la nombro? Usted no, pero usted habló de teología de liberación. Lo que hay que hacer es apuntalar esas mismas actividades, como se hacen en muchas parroquias, actividades de caridad, de benevolencia, apuntaladas por una buena teología. Eso es lo que hay que hacer. Y rescatar la palabra militancia, pero hay que purgarla de insinuaciones marxistas. O sea, no hablamos de lo mismo, estamos hablando de otra cosa distinta. ¿Pero por qué decimos que te ponían insinuaciones marxistas? Porque los teólogos de liberación incluían, inoculaban en esa militancia insinuaciones marxistas. Después con la guerrilla matan gente también. De hecho, por ejemplo, no digo que usted lo vio, yo digo lo que ellos hacían. Ahora, por eso digo, el hecho de que nosotros rechacemos esa falsa teología marxista no significa que rechacemos las buenas obras de caridad, como ir por buscar, procurar la cura del analfabetismo, ayudar a la gente. Eso son cosas distintas. Se puede hacer eso con mala teología y se puede hacer eso con buena teología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo con buena teología. Es tan simple como eso. ¿Sí? Enrique. Enrique. En el orden político, en el desorden político, toda la partidocracia, el democratismo, a los católicos nos queda para nos queda algo por hacer. Sí. ¿Qué tipo de lucha? Yo lo que creo es que somos mucho más fuertes fuera del sistema que dentro, y que creo que tenemos que organizar un movimiento que tienda, o mejor dicho, organizar un movimiento no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros poner las condiciones para organizarlo. Y ese movimiento tiene que ser un movimiento católico que tenga la mejor doctrina y que actúe públicamente, socialmente, en las redes sociales y en la calle. No solamente en las redes sociales. A todos nos gustan las redes sociales, perfecto, pero también en la calle. No podemos dejar una... No, más un día dicen, Y la- acabó la red social, que la apagaron. Bien. Entonces, yo creo que sí se puede. Y además creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Porque en cuanto empecemos a levantar la voz y a decir un montón de verdades que este mundo no quiere escuchar, pero que mucha gente siente y que desea que se digan, se va a producir esa atracción, esa congregación de gente. Ahora, para eso tiene que haber un núcleo de gente organizada para que diga, bueno, esta persona se acerca, ¿usted qué sabe hacer? No, mire, yo sé traducir al italiano, perfecto. Nuestros comunicados, usted los va a traducir al italiano. ¿Usted qué sabe hacer? Tal cosa, usted va a hacer esto. Mientras, la organización. O sea, es importantísimo la organización. Sin organización no vamos a ningún lado. Y a nosotros, eso tiene que ser un tema de debate permanente. ¿Cómo organizarnos mejor? Ver cómo se organizan otros y decir, esto lo puedo copiar, esto lo puedo imitar. Uno tiene que observar, no sé, estructuras políticas o no, los Boy Scouts, los partidos de izquierda, los testigos de Jehová, lo que ustedes quieran, porque la organización es neutra. No va a decir, no me organizo como los testigos de Jehová porque yo soy católico. Eso es una estupidez.
pero tiene que ir copiando, ir viendo, ir aprendiendo. Es algo muy sencillo. O sea, es muy sencillo cuando lo ponemos así. No estoy inventando nada. Pero sí lo que tenemos que hacer es empezar a preocuparnos por buscar la mayor eficacia. Más allá de si son los tiempos apocalípticos o no. Yo no sé si son los tiempos apocalípticos. Quizás sí, quizás no. Todo parece que sí, porque la cosa viene cada vez peor. Pero aunque lo sean, nosotros tenemos que procurar la mayor eficacia. Sin ninguna duda. Capio. Bueno, lamentablemente hace poquito no se acabó el aborto. La pregunta es, ¿qué crees vos que como católicos hicimos mal para que se llegue a aprobar esa ley? ¿Y qué podemos hacer también para impedir que se apruebe la eutanasia, por ejemplo, o se llegue a debatir en el Congreso? Lamentablemente es una pregunta, es buena, pero es muy amplia. ¿Qué hicimos mal? Es muy amplia. Pero te respondo. Primero que nada, el Congreso no tenía derecho a debatir si un inocente puede o no ser asesinado por su madre. Si por ejemplo ahora un diputado presenta una ley para debatir los 30.000 desaparecidos, la ley no es que se discute, escuchan a todas las voces, tenemos un debate abierto, franco y maduro y luego se toma una decisión. Esa ley no se aprobaría por el escándalo que generaría en la sociedad, en los medios de comunicación, ¿sí? O sea, no es que la ley se discute y se descarta, la ley ni siquiera llegaría a discutirse. Bien, nosotros debemos hacer eso, impedir la votación. El orden natural no se vota. Uno puede votar, estamos todos acá, quieren cenar, bueno, vamos a comer, no sé, pizzas o empanadas, y no podemos de acuerdo, votamos. Eso es opinable, eso es por naturaleza opinable, pero eso no. Entonces debimos haber impedido la votación. ¿Cómo? Por la fuerza. Sí, lo que yo. ¿En Bien, serio? ahora, el problema de eso también es que si los católicos no tienen la formación para saber que el uso de la fuerza a veces es un deber, cuando vos planteás eso, los católicos pro vida del Frente de Algodón te dicen: no, pero la fuerza, no quiero que me tilden de intolerante, no quiero que me digan fanático, no quiero que me digan... Entonces empiezan los complejos. Entonces, acá el problema no es el enemigo, que el movimiento abortista internacional y PPF, el problema somos nosotros. Cambiemos nosotros y las circunstancias van a cambiar. Capio. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? Respecto de la contraofensiva que hablaste esta noche, ¿qué rol te parece que juega la jerarquía eclesiástica a nivel episcopado argentino en el momento actual y hasta el futuro? Sobre todo, pues, teniendo en cuenta que al parecer son los laicos los que están llevando adelante la defensa del orden natural. Sería esa la pregunta. Vos ya sabés la respuesta. Sabés la respuesta vos. Vos sabés lo que yo pienso y sabés la respuesta. El rol es muy, muy lamentable. Debió haber sido excomulgado el presidente. Y no solamente por la ley del aborto, sino por otras leyes y además otros presidentes. Entonces no tengo ninguna duda. Y además también, esto les cuento algo que personas que intervinieron en la lucha contra el divorcio en los 80, en la época de Alfonsín, me lo dijeron con todas las letras. El laicado católico se organiza para detener la ley del divorcio y también se organiza para el Congreso Pedagógico. La principal piedra en el zapato de ese laicado pujante católico eran los laicos de la jerarquía, y era la jerarquía misma que siempre estaba... Ellos querían decir esto y yo, bueno, no, digamos el 20% para no chocar tanto, porque siempre había una estrategia y siempre querían
No, porque no. Entonces siempre el problema de los laicos católicos no era el lobo feroz que mostraba sus uñas, sino que era el que estaba al lado tuyo, que siempre te trataba de calmar, siempre con el pretexto de la eficiencia. De nuevo, es el frente de algodón. Ahora, si nosotros, yo les digo una cosa, en La Plata, juntaron el laicado independiente de La Plata, el laicado independiente de Mendoza, el de San Luis, el de Rosario, está dicho ya, el de Santa Fe, el de todas las provincias. Si tenés un laicado católico independiente enorme, si nosotros nos organizamos, no necesitamos ya de ellos, porque vamos a ser nosotros mucho más poderosos y ellos van a tener, y esto ya pasó, ellos van a, en algunos momentos, por ejemplo, en el 2010, un laicado de católicos se organizó para detener la ley del matrimonio igualitario. Y la jerarquía lo llamó para decirles, bueno, ¿qué están haciendo? Quiero colaborar. Se metieron y enfriaron todo. Pero cuando los laicos tomamos el protagonismo, ellos no nos pueden parar. Ahora, el problema es que nosotros no creemos en nuestra capacidad de victoria. Porque siempre hay una persona que dice, no va a pasar nada. Bueno, intentalo y vemos. Yo te digo, si se organiza el laicado de todo el país, van a llamar ellos y hasta vamos a darnos el lujo de no atenderlos. Pero hay que tener vocación de gloria y de hambre de las alturas. Yo sé que lo podemos hacer.